para llegar al primer trabajo o proyecto que se materializa, primero hubieron muchos proyectos que no se materializaron. Y un poco esa es una realidad que los arquitectos tenemos que aceptar. Entonces, yo te diría que la primera vez que tuve la oportunidad de que alguien confíe en la posibilidad de que yo pueda convertirme en arquitecto, fue primero mi hermano, me dio la posibilidad de desarrollar la casa de él. Pero mientras yo estaba desarrollando ese proyecto, armé la oficina con un compañero de universidad y teníamos mucho apetito por conseguir encargos. Y tuvimos la oportunidad de que una constructora muy grande nos pueda dar la información necesaria como para probar qué podíamos presentar. Entonces hay como dos facetas, ¿no? Todas esas ilusiones del primer proyecto en una escala un poco mayor que la vivienda unifamiliar, que es un proyecto inmobiliario para un cliente como desarrollador inmobiliario. Entonces tuvimos esas dos facetas al inicio y fue muy interesante porque enfrentarte con las dificultades de abordar un cliente. Por un lado, un hermano que no te va a decir mayor cosa sobre lo que tú haces porque todo podría estar bien y quiere apoyarte y quiere facilitarte la vida. Y por otro lado, una empresa inmobiliaria en la que los números, las fuerzas del mercado se imponen sobre cualquier decisión de diseño. Cuando eres muy joven, eso es un buen despertar, es una manera rápida de aterrizarse. Y te diría que en el tiempo en el que desarrollé esa primera casa, que fue una casa que una vez terminada no solo fue la segunda casa que diseñamos. La primera la diseñamos para un cliente que me presentó esta empresa inmobiliaria también. Esa no construimos, la casa de mi hermano sí la construí yo. Entonces fue un año o 2 años muy interesantes porque tuvimos esas dos facetas y mientras hacíamos esta primera casa y la construimos, debemos haber hecho, no sé, 10 o 15 proyectos para esta empresa inmobiliaria y ninguno fue pagado y ninguno fue contratado. Ya. Entonces, si me preguntas, la respuesta es, tenemos dos esferas, ¿no? Era justo como para concursar, que presentaban los proyectos. Sí, porque eso es lo que te toca hacer al inicio. Yo no sé si habrá un arquitecto que una vez que inicia su ejercicio profesional tiene la suerte de que una empresa inmobiliaria te abra la puerta y que además te contrate. A nosotros no nos pasó eso. Como te digo, en ese primer año y medio, 2 años, sí, hicimos la casa para mi hermano, otra casa que nos presentó esa empresa inmobiliaria. Puede ser que algo más, no recuerdo bien. Si no recuerdo, quizás no fue tan significativo, pero recuerdo que esta empresa, cómo funcionaba. Esteban, tenemos este terreno, queremos ver si compramos. Pero me sirvió mucho como entrenamiento, porque no solo diseñabas como un ejercicio especulativo como el que tendrías en la universidad, sino que tenías que diseñar para una matriz de un mix comercial que la empresa inmobiliaria te lo daba, y con gente muy crítica que no validaba mucho tu arquitectura, sino los posibles resultados económicos de ese proyecto. Entonces, cada vez que hacíamos, veíamos el impacto, por ejemplo, de subsuelos sobre un edificio en términos de costos. Entonces, fue una muy buena escuela. Claro. Pero como te digo, fue 2 años de trabajar y no tener finalmente resultados materiales de ese trabajo. Yo creo que los resultados ya de experiencia, de cancha que vas ganando son invaluables. Fueron estos 2 años para poder ya conseguir el proyecto. Bueno, en realidad los primeros 10 años han sido un poco así, con diferentes proporciones, ¿no? Y las proporciones van achicándose lo que intentas y va creciendo lo que ya te comisionan de manera directa. Porque justo la última vez tú me habías conversado que habían sacado unas estadísticas de la oficina para una conferencia en San Francisco en la que era cuántos proyectos se habían realizado, cuántos de estos pasaron ya a la etapa de aprobación y de aprobados cuántos llegaron a construirse. ¿Cuántos se contrataron? ¿Cuántos se pagaron? ¿Cuántos se construyeron? ¿Sí? ¿Te acuerdas más o menos esos datos? No te puedo decir exacto los porcentajes, pero lo que sí te puedo decir es que cuando decidí hacer esa estadística, no fue porque me hayan pedido que la hagas, sino que la universidad buscaba que demos una charla y que hable de algún proyecto. Yo encontraba un poco árido la idea de hablar de un proyecto. Y preferí que haya una enseñanza, un testimonio de lo que significa desarrollarse como arquitecto independiente. Es decir, yo no me gradué y me fui a trabajar a una firma, ¿ya? Que es un camino completamente recomendable y que lo recomendaría casi siempre. Me lancé a la piscina de esta manera. Como te comenté hace un rato, incluso si yo veía que alguien estaba conversando en algún lugar, que tenía un terreno, yo me acercaba y decía, déme la oportunidad.
O sea, mi apetito me llevaba a buscar que esas puertas se abran. Entonces, los primeros 10 años fueron los que yo usé como muestra para esta estadística. Y así como te hice el ejemplo de este primer año o de mi primer proyecto, que no fue uno, porque no es que me dediqué un año solo a hacer una cosa, sino varios intentos, me hizo pensar que quería tener una idea de qué es lo que pasa en el ejercicio profesional en el lapso de los años. Porque uno tiene la idea de que uno se va a graduar y de que el primer proyecto va a ser en línea recta y todo va a funcionar espectacularmente bien. Y las estadísticas son que en los primeros 2 o 3 años yo diría que no superaba al 20% lo que llegaba a materializarse o darse, en términos generales. Ya hemos llegado a un punto desde hace algunos años, especialmente ahora donde ya nos hemos ido ganando la confianza, saben la calidad del trabajo que hacemos, y además ya hemos llegado a un punto en el que también, suena feo decirlo, pero ya podemos decir o elegir con quién trabajar y quién no.